Filosofía Wyckoff. Empecemos a desgranar poco a poco esta teoría, esta filosofía, pero empezando como tiene que ser por el objetivo. Muchos traders, novatos principalmente, cuando empiezan, gran parte del tiempo que pasan lo hacen intentando buscar ese indicador, ese oscilador que de una manera casi automática siempre les ponga en el lado correcto del mercado. Algunos lo hacen de manera consciente, intentando buscarlo como un santo grial, y otros lo hacen de una manera un poco más inconsciente, pero en definitiva pierden el tiempo buscando ese santo grial en forma de indicador o oscilador. Aparte de ese oscilador o indicador, hay teorías que muchas personas las utilizan como santo grial. Teorías como la de Elliot y también la filosofía de Wyckoff. Pero como ya dijimos en el vídeo de introducción, Wyckoff no es el santo grial por una sencilla razón, porque el santo grial no existe. Por lo tanto, y para llamar la atención sobre esto, el propio Wyckoff establece como objetivo dos cosas muy sencillas. Por una parte, hacer unos suficientes beneficios y consistentes que simplemente excedan de otros vehículos de inversión, y el objetivo más importante, que es el de preservar el capital. Como se puede comprobar, estos dos objetivos no son para nada sensacionalistas. Al revés, son muy sencillos y simplemente propone dos metas muy sensatas. Una que es ganar algo más de lo que te puede dar una renta fija o un bono de inversión, y sobre todo hace hincapié al objetivo de preservar el capital. Con estos dos objetivos en el horizonte, Wyckoff nos dice que para operar con éxito en los mercados financieros tenemos que conocer 3 leyes y tenemos que realizar 5 pasos antes de posicionarnos en el mercado. Aunque los vamos a ver poco a poco, estos son las leyes de la oferta y la demanda. Ahí se hablará del concepto de acumulación y distribución, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. Luego los 5 pasos que tendremos que llevar a cabo cada vez que nos posicionemos en el mercado será determinar la tendencia y la posición que tenemos en esa tendencia en el mercado, determinar la fuerza o la debilidad relativa en cada momento del mercado, seleccionar aquellas situaciones en las que se está produciendo una causa que se espera un cierto efecto y que puede llevar potencialmente un recorrido interesante. Tendremos que aprender a seleccionarlas. Luego, determinar una buena posición dentro de esa situación para poder posicionarnos. Y por último, programar cada trade individual dentro de las situaciones anteriores en la que intentaremos anticiparnos al giro. Vamos a verlo poco a poco, así que empecemos. Bueno, antes de comenzar a hablar de la ley de la oferta y la demanda, permítanme que explique algo que se me había pasado de alto y que es esencial para entender la filosofía de Wyckoff. Y es que Wyckoff nos dice que debemos entender los mercados financieros como una actividad profesional como cualquier otra actividad del mundo, como puede ser el sector de la automoción o el sector textil o de cualquier otro sector profesional, en el que habrá unos actores, unos profesionales que tienen el conocimiento de ese sector mucho más avanzado que cualquier otro, que tienen además mucha más capacidad de negociación, de información, y que por lo tanto están en mejor posición para trabajar ese sector. Eso no quiere decir que pueda haber operadores de menor dimensión que puedan ser exitosos dentro de esos sectores. Por lo tanto, en el mercado financiero tenemos que entender que los profesionales de los mercados financieros son actores con mucho poder, con mucho conocimiento, con mucha más información de la que nosotros podemos tener, y que por lo tanto lo que nos interesa a nosotros como operadores pequeños es entender qué pista pueden estar dejando en el mercado para nosotros verla, seguirla e intentar disfrutar del movimiento que ellos están esperando. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy fácil de entender. Es como si vemos que un grupo textil como puede ser Inditex, de Zara, del grupo de Zara, vemos que está abriendo tiendas en China.
Evidentemente él está en una situación mucho mejor que nosotros para entender que el mercado potencial en China es bueno para el sector textil. A nosotros nos da igual las razones por las que él lo hace, pero para nosotros eso es una pista, un indicio de que por ahí puede ir bien el sector en los próximos años. Si somos un operador pequeño textil, nos puede interesar abrirnos mercado en China. Con los mercados profesionales hacemos lo mismo. Vamos a intentar entenderlos, ver qué es lo que están haciendo los profesionales en determinados momentos e intentar posicionarnos en la dirección que entendemos que ellos se están posicionando. Tan sencillo y tan complejo como eso. Bien, ahora sí, pasemos a hablar de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, todos sabemos que el precio, la ecuación normal que explica la subida y la bajada de los precios, es que cuando el precio sube es porque ha habido un aumento de la demanda o bien porque la oferta disminuye. Y cuando los precios bajan es porque la demanda disminuye o bien la oferta sube. Normalmente tendemos a asociar que para que el precio suba principalmente será debido a que la demanda sube. Y tendemos a asociar como más normal que para que el precio baje es porque sube la oferta. Pero Wyckoff introduce una cosa que cambia la perspectiva. Es la misma ley de oferta y demanda, pero visto desde otro prisma. Es mucho más importante para que el precio suba cuando la oferta ha sido absorbida, es decir, hay poca oferta. Y es mucho más importante para que el precio baje cuando hay poca demanda. Parece lo mismo, pero no lo es. Y luego en la práctica y con gráficos se entiende muchísimo mejor. Es decir, nos quedamos con estas dos ideas. Para que el precio suba en un mercado, necesitamos ver, ya veremos cómo, que toda la oferta haya sido absorbida por completo. Y para que los precios del mercado bajen, necesitamos ver, necesitamos comprobar que toda la demanda ha sido absorbida por completo. Aquí ya se introduce además el concepto de acumulación y distribución, que es cierto que en los derivados como los futuros cambia un poquito, pero es exactamente igual y no tiene mayor complicación. Es decir, cuando un mercado cae, y estamos en una fase bajista, los profesionales lo que hacen es poco a poco comprar las acciones o el stock de las manos débiles, de los que no son profesionales. Pero lo hacen poco a poco, tranquilamente, durante semanas o durante meses, sin prisa. No lo hacen de golpe, porque si lo hiciesen de golpe, automáticamente sería un aumento de la demanda importante. Lo que haría es subir el precio, cosa que no les interesa a los profesionales, porque así no es como actúan. Por lo tanto, lo que hacen es poco a poco van comprando. El precio sigue cayendo y recompran. Va cayendo y recompran. Hasta que llega un momento que toda la oferta ha sido absorbida. Ya no hay oferta. Por lo tanto, lo único que puede hacer el precio es subir. Por la ley de la oferta y la demanda. Y el proceso de distribución es cuando el precio está subiendo. Aquí las manos fuertes empiezan poco a poco a soltar acciones, poco a poco, sin llamar la atención, porque una oferta excesiva haría caer el precio, cosa que de momento no les interesa, y llega un momento en el que ya no hay más gente interesada en comprar y el precio lo único que puede hacer es caer. Lógicamente, en una fase bajista, esta distribución del stock o de las acciones de las manos débiles a las manos fuertes se suele ayudar con la publicación de noticias de pesimismo económico. Es muy habitual que sea una fase, además en la que nos encontramos hoy en día, en el que todo lo que rodea a los mercados financieros es pesimismo. Eso anima a que las manos débiles no encuentren posibilidad con sus valores, ven que están cayendo, que están perdiendo mucho dinero y llega un momento que prefieren vender para evitar perderlo todo. En la fase de distribución se hace exactamente al contrario, se suele ayudar con noticias positivas, noticias de euforia, noticias de alegría financiera y nadie es consciente de que el mercado se está acabando. Eso ayuda a que
los ahorradores a través de fondos o de manera particular empiecen a comprar los títulos que las manos fuertes le venden. Como comentaba, es cierto que en derivados, como puede ser el futuro, la distribución podría entenderse como una acumulación de ventas, porque aquí se puede operar tanto a corto como a largo. Suena un poco raro, pero en definitiva da igual. Cuando nosotros estemos viendo una tendencia larga y estemos detectando que hay posible movimiento de venta, hablaremos de distribución, que puede anticipar una caída del mercado, y cuando veamos que el precio cae y vemos que hay movimiento que podemos intuir o podemos determinar que es acumulación, pues plantearemos la posibilidad de que el mercado suba. Por lo tanto, quedémonos con esta idea de la ley de oferta y la demanda. Para que el precio del mercado suba, toda la oferta debe ser absorbida. Y para que el mercado caiga, debe ser absorbida por completo la demanda. Es decir, el mercado no subirá o no bajará hasta que la oferta o la demanda haya sido absorbida por completo a los precios que los profesionales les interesen. No sabemos qué precios son, pero intentaremos ver esas pistas para determinar las zonas. Y luego hay que quitarse un poco de la cabeza eso de que para que una tendencia sea sana debe ir acompañada de mucho volumen. Es cierto que debe tener algo de volumen, pero no debe ser excesivo. Volumen excesivo, ya lo iremos aprendiendo, pero puede ser sinónimo de un posible giro. Hablemos ahora de la ley de causa y efecto y posteriormente hablaremos de la ley de esfuerzo y resultado, que están íntimamente relacionadas y van las dos en la misma dirección. La ley de causa y efecto lo que nos dice es que aquellos excesos que vemos en la oferta y la demanda no son aleatorios, son el resultado de acciones clave, acciones muy concretas del mercado que buscan, son momentos de preparación que buscan un efecto determinado. Es decir, ciertas acciones se supone que deben dar un resultado determinado. Si vemos que hay concordancia con esa acción que estamos viendo, que se supone que debe dar un resultado concreto, estamos en sintonía con el mercado. Pero si vemos que no hay concordancia y que falla, es cuando puede venir un giro. Es decir, este gráfico que vemos a continuación, esta idealización del mercado, la vamos a ver muchas veces. Y la ley de causa y efecto nos diría, si el precio se está aproximando a una zona de soporte como la que vendría representada por esta zona en rosa, si aparece con mucho volumen y se supone que debe tener el efecto de romper, si el precio está recuperando la zona, ahí hay una falta de armonía. Es decir, el efecto de tanto volumen en una zona de soporte, en principio, se debería interpretar como una ruptura y un movimiento que fuese a alcanzar nuevos mínimos. Si no está teniendo el efecto razonable, es que no hay concordancia y por lo tanto puede venir un giro. Y la ley de esfuerzo y resultado, que van un poco en la misma línea, dice que el cambio de precio es el resultado de un esfuerzo que vendrá expresado por el volumen. El volumen es donde vamos a ver siempre el esfuerzo del profesional. Y que la armonía entre el esfuerzo y el resultado provoca que el precio se mueva. O sea, debe haber armonía entre ese esfuerzo que vemos en el volumen y lo que hace el precio. Si vemos que se rompe esa armonía, es que estamos viendo un posible o un más que posible cambio de dirección. Es decir, debe haber armonía. Si estamos viendo mucho volumen en una determinada zona y lo lógico es que aparentemente rompa esa zona y se mueva y escape y que se vaya a otro nivel, si vemos que el precio no lo realiza, está habiendo una falta de armonía. No se está dando el resultado que tanto esfuerzo se supone que debería dar. Por lo tanto, tenemos la ley de la oferta y la demanda, que es la primera que hemos visto, que nos va a definir los procesos de acumulación y distribución que no van a ser completados hasta que se absorba por completo la oferta para que el precio suba o la demanda para que el precio baje. Y luego tenemos la ley de causa y efecto y de esfuerzo-resultado, que es la que nos va a dar la armonía cuando el precio se enfrenta a una zona importante. Como veamos que hay una falta de armonía y que el efecto o tanto esfuerzo no está provocando el resultado esperado, ahí podemos tener
un cambio de dirección. Si vemos además que la oferta o la demanda ha sido absorbida, podemos estar ante un gran momento para el giro y para la posición y para posicionarnos en el mercado. Vamos a ver todo esto que estamos comentando ahora en 3 sencillos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Este es el gráfico del futuro del mini SP, cada vela corresponde a un periodo de 30 días y es un gráfico desde 1998 hasta el 2011. Si observamos esta caída que corresponde a la crisis de las .com, aquí es cuando los profesionales empiezan a acumular poco a poco, es decir, el precio cae, van acumulando, sigue cayendo, van acumulando y al final el precio termina por hacer suelo y aquí es cuando ya han completado la fase de acumulación. Si observamos este volumen, que evidentemente luego en perspectiva es mucho menor que el volumen actual, el volumen ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos, pero es claramente mayor que todos los anteriores. La pregunta es si tanto volumen debería tener el efecto de romper, ¿cómo es que no termina rompiendo y hace el precio un doble suelo? ¿No será que ese volumen, en vez de ser absorción para hacer nuevos mínimos, es acumulación? Ahí se está rompiendo la ley del efecto resultado y de la causa y efecto. Es decir, aparentemente puede parecer una caída, no vemos que esta vela de aquí fue durante bastante tiempo fue muy bajista. Aquí la preocupación en los mercados fue máxima, mucha tensión, pero un volumen que no estaba provocando nuevos mínimos. Por lo tanto, no hay armonía entre el efecto y el resultado. Un cambio de dirección. Una vez que tiene lugar el proceso de acumulación, el mercado ya lo único que puede hacer es empezar a subir, lo hace poco a poco, los profesionales vuelven a distribuir, sueltan, corrección, vuelve a subir, corrección y finalmente llegan a los precios que ellos estiman oportunos, en este caso los máximos históricos, en torno a 1500, 1600 y realizan la distribución final. Podemos observar como aquí tenemos un volumen claramente superior a todo lo anterior y tanto volumen en una zona de techo si realmente fuese para seguir subiendo, ¿cómo es que al final no ha sido capaz de subir? De nuevo una falta de armonía, de nuevo una clara idea de que el esfuerzo que está haciendo ese volumen no ha dado el resultado esperado, que sea alcanzar nuevos mínimos y el precio cae. En cambio aquí vemos un volumen que corresponde con esta vela de aquí. Esta vela bajista, en este caso hay un esfuerzo, el esfuerzo bajista, y sí tiene el resultado esperado, que es romper. Rompe, aquí sí hay armonía y se desata una tendencia corta que ya todos conocemos, espectacular, con la crisis del 2008. Es decir, fase bajista, periodo de acumulación, sobre todo en la acumulación final, cuando la oferta ha sido absorbida y todo el mundo ha soltado aquí su stock o sus títulos, el mercado sin mucho volumen, aunque es cierto que aquí en perspectiva y comparado con el momento actual es difícil de apreciar, pero empieza a subir y cuando de nuevo se ve mucho volumen es cuando está produciéndose la distribución de forma masiva. El precio solo cae y observemos de nuevo cuando en zona de soporte aparece todo este volumen, marzo del 2008, fecha ya que todos tenemos más reciente, y de nuevo el precio no es capaz de romper. Dilata, hace una dilatación, algo que veremos muy habitualmente, y recupera. Por lo tanto, de nuevo, esfuerzo y resultado. Tanto esfuerzo no ha sido capaz de provocar nuevos mínimos de una manera importante y encima ha recuperado el nivel. Más que ser distribución y provocar que los precios caigan y caigan, lo que parece que ha sido una maniobra de acumulación. El precio sin mucho volumen, aquí sí que se aprecia de una manera más clara, no necesita mucho volumen, se ve claramente como el promedio es menor que todo lo que había habido anteriormente, el precio empieza a subir. Lógicamente hay volumen, hay cierto volumen en momentos puntuales que apoya la subida, pero no un excesivo volumen, eso es sinónimo de una tendencia sana. De nuevo caída, volumen,
zona de soporte, de nuevo no hay armonía, no consigue nuevos mínimos y el precio lo único que puede hacer es subir. Y ahora en la situación que estamos actualmente, de nuevo mucho volumen, tenemos aquí una zona de soporte, habrá que ver qué efecto y qué resultado tiene todo este volumen que se está produciendo, porque como no sea capaz de alcanzar nuevos mínimos, puede ser que estemos ante una señal muy interesante de acumulación para seguir alcanzando nuevos máximos. Habrá que ir viéndolo poco a poco, habrá que ir observándolo en las zonas determinadas, pero en principio la película se repite una y otra vez, siempre dentro de las tres leyes que nos ayudarán a intentar determinar qué es lo que están haciendo los profesionales. Si nos vamos a otro gráfico, como puede ser el de Apple, vemos una situación bastante similar. En el 2001 hubo un volumen impresionante, un volumen muy excesivo que corresponde a esta vela roja de aquí. Una vela que parece que hace mínimos, pero no es capaz de conseguir mínimos, realmente. Es decir, hay una falta de armonía entre ese esfuerzo y el resultado que tiene. ¿No será que en vez de distribución y seguir bajando el precio no han acumulado? Efectivamente, el precio se toma su tiempo, un periodo lateral muy largo, pero al final termina saliendo. Si vemos, aquí hay una serie de volúmenes que sobresalen sobre el resto, que siempre preceden a un periodo de corrección, es decir, paran al precio. Eso también aprenderemos a interpretarlo, paran al precio. Y luego, en esta caída en A, B y C, en esta caída tan importante que corrige el 50% de toda esta subida, de nuevo aparece un volumen nada más y nada menos que en esta zona de mínimos. De nuevo, tanto volumen y no es capaz de seguir haciendo caer al precio y por el contrario consigue recuperar e incluso superar la última vela. Aquí estamos viendo una falta de armonía y puede dar una sensación bastante interesante de que lo que ha habido aquí realmente es un proceso de acumulación. El precio realiza un largo espectacular. Apple ha sido uno de los valores que más han revalorizado en los últimos años, con una pendiente muy clara y muy nítida. Y ahora empieza a haber algunos volúmenes un poquito más importantes, no tanto como los anteriores, por lo tanto estaremos muy pendientes, pero que parece que no tienen un resultado claro de seguir para arriba. Igual presenciamos una corrección y poco a poco lo intentaremos ir considerando. Y por último, como ejemplo para hablar de estas tres leyes, un gráfico del mini SP pero en 3 minutos. Aquí de nuevo tenemos el volumen. Vemos como estas noticias que fueron a las 2:30 tuvieron un volumen muy importante que rompió una zona de resistencia. En principio tuvo un resultado, si eso era para romper y alcanzar nuevos máximos, un resultado lógico, alcanzó nuevos máximos, pero de repente el precio recupera la zona. Es decir, tanto esfuerzo y no es capaz de realizar nuevos máximos. ¿No será que aquí lo que ha habido realmente es un proceso de distribución? Efectivamente no lo pone fácil, hace aquí un back en esta zona de resistencia, una BC, pero termina recuperando la zona. Al final lo que ha habido aquí es un proceso de distribución, una falta de armonía entre el esfuerzo y el resultado, y el precio lo único que ha podido hacer es caer. Y aquí igual, aquí de nuevo hay un volumen en una zona de soporte que si hubiese sido acumulación, lo lógico es que el precio hubiese subido. No es capaz de subir, no tiene el resultado esperado y el precio termina cayendo. Es decir, 3 ejemplos que tratan simplemente de explicar las 3 leyes que son fundamentales y sobre todo a la base para entender el mercado. Los 5 pasos, que los veremos a continuación, los veremos en próximos vídeos, van más en relación con el sistema, con el timing, con cómo nos posicionamos al mercado. Pero las 3 leyes nos dan una idea muy aproximada del comportamiento del mercado para entender qué es lo que está haciendo el mercado en determinadas zonas. Tenemos que aprender a interpretar esa absorción de tanto de la oferta o de la demanda, sobre todo vendrán determinados por volúmenes excesivos, y también aprenderemos a interpretar esa falta de armonía en determinadas zonas cuando el precio está haciendo un volumen excesivo en determinada zona pero no es capaz de realizar el efecto que se supone que debería tener. En ese caso estamos viendo una falta de armonía y el giro puede ser el movimiento que se produzca.
Nada más, un saludo.